Sin ninguna duda, el mundo de las bailarinas y de la danza para Degas fueron más que un motivo de inspiración. A su muerte quedaron más de 1500 piezas entre cuadros, esculturas y dibujos que hablaban o hacían referencia al mundo de la danza. Ahora, esta cosa de lo sublime, de la delicadeza de la danza y la búsqueda de la belleza en Degas, bueno, Degas era un tipo con una personalidad bastante especial y no se guardaba nada. Con esto quiero decir que en sus cuadros hay mucho, mucho más de lo que todos ven. Muy bienvenidos a este canal una semana más. Hoy nos proponemos desmitificar un poco algunas cosas. No es que a mí siempre me gusta ser simpática, no es que quiera dejar de serlo, pero creo que les cuento por qué elegí este tema. Hace unas semanas atrás estuve leyendo algunos hilos de Twitter y demás en donde se refería al mundo de las bailarinas y al mundo de las bailarinas concretamente de Degas. En donde, bueno, se hablaba de toda esta búsqueda de lo sublime, la delicadeza de este mundo artístico tan exquisito y un montón de cosas, y me daba la sensación de que se estaban olvidando parte de la historia. Entonces, me pareció interesante entender un poco tanto al Degas artista como a la persona que estaba reflejando también un momento de la vida parisina. Siempre hay algo como misterioso alrededor de la idea de la pintura de Degas respecto de las bailarinas. Por supuesto no fue su único motivo, Vamos a ponerlo en claro desde el inicio. Pero me interesa rescatar algo que decía un crítico muy amigo de Degas cuando estuvo visitando su taller. Dice Edmond de Goncourt: después de grandes ensayos, experimentos y tiros de prueba en todas las direcciones, él se ha enamorado de la vida moderna. Y de entre todos los temas de la vida moderna, ha elegido mujeres bañándose y bailarinas. Degas es un pintor con una personalidad muy, muy especial, que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. ¿Por qué es interesante que dice que se haya enamorado finalmente de la vida moderna? Bueno, porque Degas es un autor que uno lo termina asociando todo el tiempo al impresionismo. De hecho, estuvo en todas las exposiciones impresionistas menos en una. Es decir, era un pintor muy acercado al círculo de los impresionistas a través de Manet. Pero también se sentía como muy distante de ese círculo, al igual que Manet. La diferencia es que Manet, bueno, no había expuesto nunca con los impresionistas y Degas sí. Pero bueno, a los que tienen alguna duda sobre esto, les recomiendo y le voy a dejar por aquí y en la caja de descripción el video que hicimos sobre impresionismo, el nacimiento del impresionismo. A Degas se lo llegó a llamar el pintor de las bailarinas, cosa que a él por supuesto no le gustaba ni un poco. Pero más allá de esto, no hay un motivo claro por el cual él se dedicó fuertemente o se volcó fuertemente sobre este tema. Algunos dicen, bueno, quizás era un tema que se podía vender más. Y lo cierto es que, Degas venía de una familia bastante bien acomodada. Su padre era banquero, su madre era americana, pero venía de una familia muy, muy prominente. Con lo cual, la verdad es que incluso cuando él se dedicó al retrato, no lo hacía por vender como el resto de sus colegas impresionistas que lo hacían para vivir, sino que él lo hacía por una cuestión de gusto y siempre trató de retratar a su familia, a sus allegados, a sus amistades. Con lo cual a mí no me convence mucho la teoría de que eso se vendía o no. Creo que Degas tenía una personalidad bastante obsesiva y en el mundo de la danza encontró un desafío. Vamos a tratar de conocer un poco cómo es, quién es Degas, cómo viene esta historia de Degas. Si nos centramos en la técnica, Degas fue un distinto. Junto, no sé, a Tiziano, a un Picasso, fue alguien que experimentó muchísimo con la técnica y que realmente lo convirtió en un distinto. Él tenía algo muy interesante que lo acerca al impresionismo y también lo aleja del impresionismo. La parte que lo aleja del impresionismo y lo asocia un poco más a grandes tradiciones de pintores es aquella que tiene que ver con el dibujo. Degas era
muy respetuoso y muy, no quiero decir fanático, quiero decir un tipo que ejercitaba mucho el dibujo, la línea. Si uno piensa en el impresionismo, bueno, estaba mucho más cerca de la mancha. En cambio, Degas no. Degas hizo algo bastante especial, que es, diría yo, y esto es una apreciación personal, un equilibrio casi perfecto entre la línea y la mancha. Les traje acá, por ejemplo, un retrato que hizo de Hortense Valpinzón en el año 1871, que si lo miramos en detalle, tiene la cosa impresionista en cuanto a la frescura, la captura de la mirada, de la expresión de esta niña, que, bueno, los Valpinzón eran una familia amiga de los Degas, pero por otro lado, miren lo que es esa línea en la espalda, donde demarca de alguna manera el contorno de la ropa de la pequeña. Ahí, para mí, este cuadro es como fantástico para ver justo el momento casi exquisito en el que la línea entra en contacto con la mancha y genera algo muy definido, pero no disruptivo. No es que uno ve esto y dice, ¿qué hace esa línea ahí en la espalda de la nena? No, a uno le parece que hasta natural. Es como si era necesario que hiciera eso ahí. ¿Y por qué decimos que en ese sentido se aleja más de la escuela del impresionismo, más allá de esto del color, de la mancha? A ver, tiene una pincelada de factura rápida, estudiada. Igual todos estudiaban, no es que hacían bla, 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 bla y hacían un cuadro, ¿no? Ni los impresionistas ni nadie. Mucho menos Degas, que podía llegar a hacer una obra como hasta 40 veces para que quedara como tenía que quedar. Pero no solamente este tema de la línea, sino que Degas, él veía su maestro, él admiraba muchísimo a Ingres. Ingres viene de la escuela neoclásica y para él queda muy presente el momento en el que él conoció a Jean-Auguste Dominique Ingres y le dijo, dibuje mucho. De hecho, Degas, bastante alejada de la historia del resto de los impresionistas, estuvo unos meses estudiando en l'École des Beaux-Arts, es decir, perteneció un tiempo a la academia y de hecho hizo muchísimas academias. Academias son los estudios que se hacen para aprender, por supuesto, dibujo y pintura. Y Degas hizo muchísimos, dibujaba muchísimo. En ese sentido, él se consideraba de alguna manera como un seguidor de Ingres y eso demarcó mucho en su carrera. Y a todo esto lo tenemos que sumar que además fue un artista que pudo viajar por su capacidad económica, lo que no le pasaba a otros, ¿no? Claramente. Él estuvo bastante tiempo en Italia, estuvo en Nápoles, donde fue a visitar a su abuelo, tenía su familia ahí, tenía parte de su familia ahí. De hecho, hizo ahí algunos cuadros muy, muy interesantes de retratos familiares. Por supuesto, fue a Roma, estudió a Miguel Ángel, estudió a Botticelli, estudió a Rafael, con lo cual él se sentía bastante más cercano a esta casta, digamos, de pintores y no tanto estos impresionistas que andaban manchando y pintando al aire libre. Si seguimos hablando de la técnica, Degas fue un distinto también en cuanto a su experimentación de la composición del cuadro, de las líneas de fuga, o sea, de la perspectiva y de cómo representaba a las personas. Yo acá les traje un ejemplo puntual que también tiene que ver con el mundo de la danza, que lo que nos muestra este cuadro que se llama Músicos en la Orquesta es como él componía, por ejemplo, las distancias. Vemos que están los músicos ahí como si uno estuviera sentado detrás de ellos. Luego traza una línea y sobre la línea aparece una bailarina y un poquitito más atrás, un poco más pequeñas, aparece el resto de las bailarinas. Él usaba mucho el tema como de trazar líneas a través del escenario, además como para ir demarcando distintas instancias de profundidad y lo hacía de una manera magistral. No usaba el punto, digamos, de fuga clásico, sino que como que componía por distintas capas. Y hay algo que pasa en este cuadro, y lo vamos a ver también en el resto de los cuadros de las bailarinas que visitemos hoy, y es la mirada, dónde sitúa al espectador Degas y dónde se sitúa él. En este caso estamos viendo la nuca de los músicos. Es casi una mirada, por un lado, fotográfica, es como una instantánea. Estoy acá, esto es lo que veo, figuras que parecen cortadas, figuras que no llegaron a entrar en el cuadro. Y también como esa sensación de voyeur, del que está mirando, pero el resto
lo que está sucediendo, de los que están ahí en el escenario, nadie se entera que uno está ahí. Están haciendo lo suyo y uno los mira y los plasma. Ahora bien, no vamos a encontrar en Degas en general ningún tipo de obra que sea al aire libre o plein air, ¿no? Como decían todos los impresionistas. Otro tema que lo aleja bastante de los impresionistas. A él le parecía que la naturaleza lo aburría, literalmente. Y de hecho, este es un momento ideal para empezar a hablar de la personalidad de Degas. Degas es un pintor que a uno lo pone al límite. Asocial, pero no asocial. Él tenía vida social, pero se terminaba peleando con todo el mundo, porque no tenía social skills. O sea, terminaba diciendo lo primero que se le venía a la mente en un tono pedante, displicente, y eso hacía que la gente lo terminara rechazando. De hecho, con sus colegas impresionistas tuvo una relación muy, muy difícil, y si hay algo que ejercitó fue la paciencia de sus colegas. Vamos a ver, por ejemplo, qué opinaba él de pintar al aire libre o de pintar la naturaleza. Dice Degas en una de sus tantas expresiones increíbles, algo así: si yo fuera el gobierno, tendría una brigada especial de gendarmes para vigilar a los artistas que pintan paisajes de la naturaleza. Oh, no me refiero a matar a nadie, solo una pequeña dosis de perdigones de vez en cuando como una advertencia. Después de eso formaba parte de las mismas exposiciones. O sea, imagínate cuántos amigos puedes ganar con esto. De hecho, él primero participaba de las tertulias del café donde estaban todos los impresionistas y después se fue a armar otro rancho porque, bueno, claramente no era muy querido. Para mí esta frase es fantástica porque nos permite pensar en un Degas que era un solitario de alguna manera, bastante asocial, muy displicente con sus pares, misógino. Tuvo, un rol bastante lamentable en sus opiniones de lo que fue el caso Dreyfus. Hay que decir algo importante, y es que Degas fue un pintor muy reconocido en su momento y su opinión valía para muchos. Entonces, a veces tomar posturas bastantes discriminadoras, despectivas, lo convertían en una persona bastante desagradable, es así. Claro, uno se pone a pensar en este pintor de bailarinas, en toda esta belleza que él reflejaba, y dice, ¿cómo puede ser? No es el mismo Degas que todos conocemos. Bueno, sí, es el mismo. Lo que tenía Degas es como una cuestión compulsiva de lograr la perfección en sus cuadros y hacerlos 1000 veces hasta que parecieran incluso espontáneos. Él dice, a mí espontaneidad, en mí no hay nada. Todo está perfectamente estudiado para que quede de esta manera. Incluso él no pintaba, él tomaba registros en sus cuadernos, pero él pintaba en el estudio, es decir, él recomponía imágenes que había visto una y otra vez para poder lograr lo que él consideraba un cuadro adecuado. Para él los cuadros nunca estaban acabados, de hecho solía ser todo un tema, ¿no? Que le regara un cuadro y lo diera por terminado. Y cuando hablamos de misógino y la relación con otras personas, bueno, Degas murió soltero, no se le conoció, por supuesto no se casó, y no se le conoció ninguna pareja ni sexual ni amorosa. A ver, esto hoy en el siglo XXI no nos interesaría ni nos llamaría la atención, en ese momento era bastante motivo de debate o que llamaba la atención. De hecho, Manet mismo decía que él creía que Degas seguramente era incapaz de amar a una mujer en la medida en que si no la iba a poder pintar. Esta misma idea Van Gogh la termina trasladando en esta frase que les voy a traer ahora. Decía Van Gogh: sabe muy bien que si le gustaran las mujeres y se acostara con ellas, sería incapaz de pintarlas. Observa a los animales humanos y los pinta también por la sencilla razón de que no siente demasiado apego por ellos. Bastante clarito Van Gogh, ¿eh? Cuando tenía su momento de lucidez, Van Gogh, un personaje súper interesante. Bueno, todo esto viene a que realmente Degas, la primera parte de la desmitificación de las bailarinas de Degas es Degas mismo, su personalidad, su forma de hacer, y que él no tenía un aprecio genuino por lo que sucedía en la danza y en el ballet, sino que él lo veía como un objeto a ser representado
que era de interés. Y para cerrar un poco la idea de Degas personalidad, pensemos algunas de las obras. Voy a traer una que me parece la más clara para hablar de su personalidad, y es esta que se llama El interior o la violación. Podemos hablar de la técnica de este cuadro sin ninguna duda. Miren lo que es la construcción del espacio, cómo está. Bueno, él tenía como una gran anhelo, una gran fijación por dibujar los tablones de los pisos, que con eso demarcaba todo el espacio. Pero bueno, ¿qué vemos en esta representación? Vemos una mujer a medio vestir que estaba con su costurero ahí abierto todavía, un hombre apoyado sobre la puerta, como trabándole la salida. ¿Para quién hacía esto Degas? ¿Quién le iba a comprar un cuadro así? ¿Quién iba a poner algo así en su living, en su estar? Claro, Degas pintaba por placer, porque no necesitaba el dinero, con lo cual hacía lo que tenía ganas de hacer, y en ese sentido no tenía ningún tipo de filtro y representaba cosas que otro jamás lo hubiese puesto de esta manera, digamos todo. Con lo cual, si volvemos al mundo de la danza, y ya sabemos que Degas no tenía ningún tipo de filtro, tendríamos que estar preparados y preparadas para ver en sus cuadros un poco más allá de la bailarina haciendo una pirueta. A ver, estamos en la segunda mitad del siglo XIX. El mundo de la danza y de las bailarinas no era ese ámbito tan refinado que uno puede pensar hoy en día. El público mayoritario que iba al Ópera a ver danza era un público masculino de mediana edad y de un buen estrato social, es decir, pudiente, que podían pagar un abono. Con lo cual, en general, la mayoría iba para ver los cuerpos, los brazos y las piernas desnudos de las bailarinas. Degas nació en el año 1834 y en el marco de una familia acomodada, es decir, que él podía pagar su abono. De hecho, era muy afán de tener su abono para ir a la ópera a ver los espectáculos de danza. Incluso, de acuerdo a lo que podía pagar cada ciudadano pudiente, podía estar más o menos cerca de las bailarinas. Y cuando digo más o menos cerca de las bailarinas, no digo estar en primera fila, digo estar en el foyer o estar en el escenario. Las bailarinas en general venían de clases muy, muy humildes, ¿eh? No era la hija de ninguna ricachona la que iba a aprender danza, por lo menos para bailar en el teatro. Con lo cual ellas ingresaban al mundo de la danza, impulsada en general por sus familias, por sus madres, para, tratar de escapar a la pobreza, a la miseria. Y eso significaba dos cosas: o llegar a ser una gran estrella y de alguna manera conseguir buenos contratos y además, por supuesto, algún amante más que suculento, o, conseguir algún admirador que les pagara por prostituirse. Ahora, Degas, sabemos que no tocó nunca a nadie, por lo menos públicamente no se le conoce ninguna pareja ni nada por el estilo, pero sí era un gran observador. De hecho, no solamente estaba abonado a su palco o a su ubicación en la ópera, sino que también pagaba para ir al foyer. Incluso escribió una carta solicitando poder participar de las clases de danza o de las clases de selección de exámenes de danza, que es este cuadro que vamos a ver ahora. Y este cuadro es fantástico porque Degas se tomaba unas 30 o 40 veces para ir a mirar lo mismo y después poder reflejarlo en un cuadro. Y lo interesante de esto es que no se olvidaba de nada. Si vemos esta clase de danza del año 1873, no es cualquier clase, es la clase de un profesor hiper famoso que se llamaba Jules Perrot. Y lo que vemos acá es, cuando él está golpeando el bastón, ¿no? Mientras corrige a unas bailarinas, que son las que están ahí haciendo sus movimientos. Pero es interesante ver cómo esa cosa tan casual que pretende representar Degas aparece en las bailarinas. Por ejemplo, la que tiene el moño amarillo, que se está rascando la espalda. Vemos que también, obviamente, la profundidad, nuevamente aparece el piso, ¿no? Los tablones marcados para delimitar quién está más cerca, quién está más lejos. Las poses están así como casuales. Y es al costado derecho de la escena, ahí bien lejos, ¿no? Aparecen las madres, que son las que llevaban a las niñas a las clases y solían quedarse a presenciarla. ¿Y para qué se quedaban ahí? Lo que dicen las costumbres de la época de este París del siglo de las luces
es que solían quedarse ahí para hablar con los aficionados masculinos para, bueno, negociar sus intereses. Y si nos metemos más en detalle, vemos cómo uno se acerca para quizás ya llevarse en brazos a una de esas muchachitas. Con esto quiero decir, Degas es súper interesante porque en el medio de toda la delicadeza y de todo este mundo de las ratitas, se le decía las ratitas, las ratas a las bailarinas de danza, ¿no? Entonces él se acerca a todo este mundo de las ratitas, pero no se olvida de nada y claramente nos está dando la pauta de que en el medio de la clase de danza no solamente estaban las madres, sino que estaban los interesados en, bueno, pasar un rato con alguna de esas niñas. Vamos ahora a una de las obras que a mí me encantan, pero me encantan en serio, me parece sublime, que es esta grisalla porque es monocromática, que se llama El ensayo de ballet en el escenario. Acá Degas lo que nos muestra, bueno, son cosas muy interesantes. Por un lado su mirada, ¿no? Está como en un contrapicado, está como desde arriba, como si estuviera en un palco, viendo lo que sucede en este ensayo. También es interesante ver esta obra porque tiene algunos arrepentimientos del pintor, que obviamente con el tiempo hay correcciones que iban haciendo los pintores que van saliendo. Los pentimentos son un tema del que tendríamos que hablar en algún momento. Hablemos de los pentimentos. Déjenme un comentario o algo si quieren, por sí o por no, si quieren que hablemos de los arrepentimientos que se van identificando en las distintas obras de los pintores. En este caso en Degas lo vemos. De hecho hay una pierna de una bailarina que claramente no existe hoy por hoy, pero parece una pierna fantasma. En ese sentido, digamos, lo que es la luz, el enfoque de la luz y lo sublime de los movimientos es realmente increíble. Por otro lado, siempre pone esa cosa como media fresca, ¿no? Por ejemplo, esta bailarina que se está tirando o acomodando o estirando hacia atrás con los brazos, así de una manera muy casual, como si nadie la estuviera mirando. También esta idea nuevamente del voyeur, ¿no? El que está mirando ahí como un ojo por el ojo de la cerradura, pero que nadie se entera que está ahí. ¿Qué es lo que me interesa de esta obra y respecto de lo que estábamos hablando? Es que si nos vamos al final, hacia el fondo, digamos, del escenario, hacia el lado derecho, encontramos un señor sentado en una silla así como apoyado sobre el respaldo de frente, que está mirando a las chicas. Ese señor no es el coreógrafo, no es el profesor, es un aficionado que pagó para estar bien cerca de las bailarinas. Es decir, es alguien que pagó para estar en el escenario y poder mirar de cerca quizás a su consentida o buscar una consentida. Y ahora vamos a otro ensayo de ballet en el escenario, que en este caso está en el Met de Nueva York. Y bueno, esto ya lo tenemos en color, no es una grisalla. Lo que vemos, por supuesto, es toda la frescura que puede haber en un ensayo, ¿no? Está el maestro ahí en el medio, corrigiendo, diciendo cómo se tienen que mover. Nuevamente una que está con los brazos para atrás, no sabemos si está bostezando, estirándose o acomodándose un moño del pelo. Vemos también ese corte casi fotográfico de una de las bailarinas hacia la izquierda, ¿no? Que no está el cuerpo completo, es como si hubiesen tomado una instantánea. Y de fondo vemos nuevamente dos señores muy cómodamente sentados mirando a las bailarinas, mirando a las chicas, a las ratitas de la ópera. Y por último les traigo también una obra increíblemente bella de Degas. Hay algo muy importante acá, hay que separar lo que representaba Degas en términos de calidad artística, calidad de pintor, y bueno, también lo que aparecía en la realidad, en el trasfondo de lo que él pintaba. Y es este foyer. Nuevamente, ¿no? Nos ponemos a ver en la parte artística lo que no puedo dejar de mencionar, al igual que también en los anteriores, es cómo Degas lleva la mirada a través de los moños de las bailarinas. Siempre hay un moño en rojo, un moño amarillo, un moño negro que nos hace saltar la mirada de un lado a otro y de esa manera recorrer el cuadro. Acá además, bueno, obviamente Degas corta el espacio a través de la silla que vemos en primer plano y luego tenemos la barra, ¿no? Esa barra roja que circula alrededor de la pared y que nos permite ir desde el moño negro, la barra roja, el moño amarillo, seguir por la barra roja hasta el moño azul y rojo y de ahí volver hacia la silla. Es impresionante cómo te digita la mirada, cómo construye la mirada de Degas. Nuevamente esta idea de voyeur, de que nadie se entera que él está ahí haciendo este reflejo. De hecho, detrás de la puerta abierta se ve una parte de un cuerpo de una de las bailarinas, de una de las ratitas. Y nuevamente, junto al profesor, ¿qué tenemos?
un señor cómodamente sentado mirando a las chicas. Para redondear un poco esta idea de desmitificar, sí, las bailarinas de danza de esa época, la verdad es que se buscaban un protector o se prostituían para vivir, porque su salario era más que magro si es que lo tenían. Lo interesante de todo esto, y a pesar del carácter complejo de Degas, es esto, es que no se guardaba nada, y en la medida que no se guardaba nada, realmente ver solamente las bailarinas cuando uno mira estos cuadros hace que se pierda demasiadas cosas, porque Degas los pone ahí, no nos miente, nos pone al señor sentado, refleja todo lo que pasa. De hecho, si vemos esta obra de amigos entre bastidores, bueno, ¿qué está mostrando Degas ahí? Que están dos señores ahí tranquilamente charlando, mientras él parece que los espía de alguna manera por donde nos ubica, y bueno, están diciendo, bueno, ¿cuál te llevas vos? ¿Cuál te gusta a vos? ¿Cuál me gusta a mí? Recreemos la conversación. Estamos hablando de un París en el que, empecemos por el principio, la prostitución estaba legalizada. De hecho, las prostitutas que estaban registradas tenían que ir una vez por mes al médico a chequearse para no propagar enfermedades infectocontagiosas y demás, como la sífilis. Pero se imaginan el nivel de marginalidad que había. Algo que hicieron los impresionistas, y ahí también lo voy a meter un poco de gas en esta bolsa, es que embellecieron este París de la Belle Époque. Ellos reflejan todo lo que ven, pero le ponen casi como un carácter naif, le buscan el lado bello, nunca buscan el lado dramático o el lado sórdido de todo esto. Si bien Degas tiene algunos, es un distinto claramente, tiene algunos cuadros que son un poquito más espesos, ¿no? Pero en general hay como una mirada recreativa de lo que se veía sin poner un ojo crítico en lo que estaba sucediendo. Pero bueno, tenemos que pensar que este París de la Belle Époque era el París de los bulevares, de los cafés, de las exposiciones universales, donde aumentaba dramáticamente el nivel de prostitución en, las maison closes, que eran los prostíbulos, o en la ópera, o en un café. Está todo ese estudio que hacían muchos impresionistas de cuando veían una señorita sentada tomando un té o algo en un café, si era realmente alguien a quien se podía abordar porque estaba esperando un cliente, o realmente era una señora que estaba ahí sentada tomando el té, lo cual era bastante raro, parece. Entonces, este París, que además fomentaba el turismo, era una capital de la prostitución en ese momento. Por último, y para cerrar esta idea, hablamos de quienes siempre influyeron o quienes inspiraron a un autor u otro. Y esta vez lo quiero hacer a la inversa, solo para poder seguir hablando de la personalidad de Degas. Sabemos que Degas se inspiró muchísimo en Ingres, ¿no? Sin ninguna duda. Pero bueno, también Degas fue un gran inspirador de otros artistas. Y uno de sus fans, súper fan, casi coetáneo, era más joven, pero que lo llegó a conocer y estuvo en el mismo taller que él y demás, fue Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, fan absoluto de Degas. De hecho, si miramos, por ejemplo, este cuadro en el Moulin Rouge, vemos cómo él construye el espacio, la línea del piso, la línea para dibujar los contornos de los cuerpos. Por supuesto, Toulouse-Lautrec después derivará, en el postimpresionismo, es otra historia, ¿no? Pero sí tuvo una gran admiración y contemplación y estudió muchísimo los cuadros de Degas. ¿Hasta cuándo? Hasta que le preguntaron a Degas qué opinaba de Toulouse-Lautrec. Y Degas dijo algo así como, no lo tengo presente, pero fue como sí, sus obras son acordes a su estatura. Todos sabemos que Henri de Toulouse-Lautrec tuvo un accidente muy pequeño, se quebró los tobillos, primero uno, después el otro, y tenía un problema de consanguinidad familiar, con lo cual tenía problemas de crecimiento. Es difícil creer a Degas después de todo esto, ¿eh? Y ahora como me siento horrible, después, Aldana, nos rompiste la idea de la bailarina, Degas era un ser detestable, las bailarinas se prostituían, todo un horror. No, lo que quise traer a cuenta acá es todo lo que nos mostraba Degas. O sea, ver solo la bailarina y no ver que hay un señor detrás o qué era lo que pasaba en ese ambiente es engañarnos un poquito. También es cierto, y hay que decirlo, Degas, además de que murió solo, el último tiempo él un poco, hizo algunas confesiones de que se había arrepentido, que había tratado mal a algunas personas.
uno lo termina queriendo. A veces uno recuerda estas cosas y medio que le cae un poco mal, pero cada vez que se pone a ver su obra, saca esa idea obsesiva y esa idea de que no tenía forma de conectarse con el mundo humano, diga, y puede ver cosas maravillosas. Realmente un destaque, un distinto, diga. Hasta aquí la entrada del día de la fecha. Les agradezco como siempre muchísimo si llegaron hasta aquí. Se agradece un like. Recuerden suscribirse. Seguramente debo haber dejado mis contactos por aquí. Así que si quieren también nos vemos por Instagram o por Twitter. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, cuéntame un poco qué les pasó. Díganme que me rompí el corazón. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.